Ahí se. Ahí va, ahí no duplica. ¿Qué iba a decir? Bueno, esperamos 5 minutitos mientras se terminan de unir nuestros compañeros y yo presento. Les armé un PowerPoint. Va, un Google. ¿Cómo es que se llaman los de Google? Se me fue. Bueno, presentaciones de Google. Ay, ¿cómo es que se llama? Google Slide. Así que nada, esperamos un segundito y arrancamos. Bien. ¿Alguna duda mientras tanto? Hola, yo tengo una Sí. duda. Eh, no me aparece en el SIU Guaraní obligaciones para anotarme. Hace de la otra vez ya. ¿Todavía no abrió? ¿Qué onda? Esta vez está bien que no te parezca, porque la inscripción al examen abre el día 12. Ah, joya. O sea, Listo. el jueves sería, si no me equivoco, sí. El jueves abre la inscripción. Sí. El jueves a partir de las 0 horas abre la inscripción para los exámenes de este turno. Así que recién ahí vas a poder inscribirte. Ah, listo. Yo tenía miedo, dije, ya No, no, no. rendir. Y tengan en cuenta que por la modificación al calendario, al reglamento académico del año pasado, ahora tienen un día más para anotarse. Tienen hasta 48 horas hábiles antes del examen para anotarse. Así que tienen hasta, en este caso, el examen es el 18, si yo no me equivoco. Eh, Tienen hasta el viernes. Tienen jueves y viernes para anotarse, porque, claro, en realidad hasta el lunes a la hora del examen, que no sé a qué hora está fijado el examen. Pero por si acaso se anotan jueves o viernes. Listo, gracias. Bien. A ver si les puedo presentar mientras esperamos. ¿Alguna otra duda? Muy importante inscribirse, por favor. No queremos pasar un mal momento. ¿Ya arrancaron a estudiar? ¿Cómo viene eso? ¿O vienen tranquilos, sin apuro? Hay tiempo igual. Parece una materia terrible, pero no es tan terrible como parece. Se los prometo, en serio. Ustedes sé que no me creen. Yo siempre que digo esto no me creen. Para mí lo problemático que tiene obligaciones es que es muy abstracta. Entonces, eso es lo que hace quizás que sea un poco más compleja. Cuesta bajarla, por así decirlo. A ver si les puedo presentar y arrancamos. Hoy tenemos mucho para ver. Hoy vamos a ver de las unidades 1 a la 3 y vamos a ver también la unidad 5. Estoy costando presentar esto. Y la unidad 4, que es la más larga, se va a dar después. Sí, la unidad 4 la van a ver los días de mañana y pasado. Ok, Tienen dos grupos de unidad 4, bueno, que los van a tener con Fede Rutis. bueno, Y después yo vuelvo el fin de semana para ver todo el resto de la materia. ok, a full. A ver si puedo presentar este mejor. No.
Bien, ahora sí. Ahí va. Bien. Que si no, vamos a terminar tarde, no es la idea. Por favor. Así. Por fin pude. Bueno, ahí estarían viendo, deberían estar viendo la presentación. Sí. Bien, genial. Vamos a arrancar entonces. Esta primera parte, unidades 1 y 2, vamos a ir rapidito porque son sencillitas. La idea de hoy es centrarnos en las unidades 3 y en las 5, que son unidades que, si ustedes me preguntaban hace un año, yo decía que no se preguntaban y que no las estudian porque era medio al pedo. Pero últimamente se está tomando fundamentalmente en el Choice. En el oral no, es raro que entren en el oral. Pero en el Choice sí. Así que nada. Cualquier cosa, ya saben, mi nombre es Gianluca Gritier, por si no me conocen todavía. Los voy a estar acompañando muchos días en estas obligaciones porque me encanta la materia. Así que nada, cualquier duda que tengan me van interrumpiendo sin problemas. Tienen mi número, sé que mandé el link hoy al grupo, así que ahí me pueden contactar también. Y no tengan miedo de mandarme a cualquier hora que yo contesto cuando sea. Yo a veces son las 2 de la mañana y estoy contestando, así que mándenme sin problemas. Bien, vamos a arrancar, mismo si después quieren esta presentación también me escriben después por privado y se las paso. Vamos a arrancar por lo básico, ¿cómo se define una obligación? Y la obligación se define en el artículo 724. El 724 dice que la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Y esta parte no nos importa tanto por ahora, pero dice que ante el incumplimiento tiene el derecho también a obtener forzadamente la satisfacción de ese interés, de manera forzada. Fíjense que de este artículo se desprenden todos los elementos de las obligaciones. Se desprende lo que vamos a ver en la unidad 2, como el vínculo jurídico, como los sujetos, también incluso hasta, si se quiere, esa causa fuente, que es lo que más nos vamos a interesar. Pero eso lo vamos a dejar para después, porque vamos a hacer un pequeño paréntesis para identificar bien el campo de estudio que vamos a estar estudiando. ¿Por qué? Porque hay un cierto tipo de obligaciones que tiene un régimen especial, distinto al de las demás, y que es el de las obligaciones propter rem. Las obligaciones propter rem son un tipo de obligaciones específico que ahora lo voy a nombrar exclusivamente ahora y después vamos a hablar de las obligaciones en general. Ahora, digamos, están las obligaciones en general y las obligaciones propter rem tienen un régimen un poquito distinto al resto y por eso quiero definirlas acá como para que la tengamos en cuenta y sepamos que esto se maneja de esta manera y todas las demás obligaciones se manejan de lo que vamos a ver en el resto de las clases. Las obligaciones propter rem son aquellas que nacen y se transmiten en relación real con una cosa. Es decir, hay una relación de posesión que une a una persona, humana o jurídica, con otra cosa, y que por estar justamente en esa relación, la obligación va a recaer sobre esta persona. Y esto parece súper abstracto. El mejor ejemplo de obligaciones propter rem es el de la medianería. No sé si alguno ya estuvo cursando reales, probablemente no, quizás sí, no lo sé, pero la obligación de medianería es algo bastante terrenal, creo que todos sabemos más o menos qué es, que es básicamente la obligación de contribuir a la construcción o reparación o mantenimiento del muro medianero. El muro medianero es el que divide a un terreno del otro. Y por ejemplo, si acá hay un terreno y acá hay otro terreno, y en el medio se edifica el muro para dividir un terreno del otro, estando el muro a mitad sobre el terreno de A y a mitad sobre el terreno de B, cada uno de A y B debe contribuir con el 50% de los materiales o el dinero necesario para construir ese muro medianero. Esa es una obligación propter rem. ¿Por qué? Porque la va a tener quien sea el dueño de la casa. Si A deja de ser el dueño de esta casa y pasa a ser C, ahora la obligación de contribuir al muro medianero la va a tener C, no la va a tener a pesar de ser el acreedor originario. ¿Por qué? Porque una de las características de estas obligaciones propter rem es la ambulatoriedad.
La calidad de acreedor o de deudor varía, o mejor dicho, ambula, de ahí el nombre de ambulatoriedad, que varía, que cambia, que se mueve de cabeza en cabeza según según cómo se transmita la propiedad o posesión de esa cosa. Así, por ejemplo, si como les decía, A le vende la casa a C, bueno, ahora el deudor, por ejemplo, en ese caso, o acreedor, dependiendo cómo sea la situación, va a ser C. Pensemos un ejemplo más práctico. Yo vivo al lado de Romina. Tenemos un muro medianero y se rompe porque, qué sé yo, vino una tormenta fuerte. Entonces tenemos que repararlo. Yo me hago cargo porque sé que Romina está de viaje. Y después, cuando viene Romina, yo le exijo que me pague el 50% de eso que yo pagué para construir el muro medianero. En este caso, yo soy el acreedor y ella es la deudora. Ella me tiene que pagar el 50% de lo que yo gasté. Si Romina se va vende su casa y viene otro propietario, por ejemplo, ese nuevo propietario va a ser el nuevo deudor. Si yo vendo mi casa y ahora viene un nuevo acreedor, viene un nuevo propietario, perdón, ese nuevo propietario va a ser el nuevo acreedor, porque yo era acreedor, la relación real con mi casa ya no la tengo yo, sino que la tiene otra persona, esa otra persona obtiene mi calidad de acreedor, la calidad que yo tenía respecto de esta obligación propter rem, que es la de medianería. Eso es básicamente obligaciones propter rem, parece medio complejo, pero hay muy pocos casos en la realidad. ¿Por qué? Porque otra de las características que tienen las obligaciones propter rem es el origen legal. Siempre surgen de la ley. Hay muy pocas obligaciones propter rem. Las obligaciones propter rem, la más conocida es esta de medianería. Hay una de impuestos. Hay ciertos, no técnicamente impuestos, sino servicios. Los servicios luz, agua y demás. En ciertos casos, dependiendo de las reglamentaciones de cada provincia, también son obligaciones propter rem. La regulación de la provincia entiende que pasan de dueño a dueño. El mejor ejemplo es el gas, si yo no recuerdo, ahora no me acuerdo si el gas o la luz, pero bueno, uno de estos servicios también funciona de esta manera por normativa provincial. ¿Qué otra obligación propter rem hay así que me acuerdo ahora? La de... ¿cómo era esta? Bueno, de mantener los cursos de agua, que es muy similar a la de medianería. Y no hay muchas más, la verdad. Bien. Una última característica que es la que está en el tercer punto, que es abandono de la cosa. Esto de abandono de la cosa no está presente en todas las obligaciones propter rem, pero en algunos casos, en alguno de los tipos especificados por la ley como obligaciones propter rem, puede que, si uno abandona la cosa, se libere de la obligación. En la medianería, en la obligación de medianería, que es, como decíamos, una obligación propter rem, está habilitada esta opción. De modo que, si yo cedo la parte de mi terreno sobre la que está construido el muro medianero, y ahora ese 50% del terreno sobre el que estaba construido el muro que me pertenecía, yo le digo, che, el pedacito ese de terreno que tenés construido el muro, que sea todo tuyo, hacete cargo de todo el muro, listo, no tengo más la obligación. Pero abandoné ese pedacito de cosa que yo tenía. ¿Se entiende? En ese caso me libero de la obligación abandonando la cosa. Solo está permitido en esto, me parece. No sé si hay otro caso en el que esté permitido. Y vi preguntas en el chat. A ver. ¿Qué dicen? ¿Dónde abro el chat? Porque tengo pantalla de día, entonces me complica. Acá. ¿Las expensas son propter rem? Sí, las expensas son propter rem. Sí. Sí. Las expensas son propter rem. Bien. Bueno, ¿alguna duda de propter rem? Propter rem, que claramente viene del latín, que viene de cosa propia, sería la traducción. Por eso, es las obligaciones de las cosas propias. Si ya no son cosas propias, dejan de ser obligaciones. Regla mnemotécnica les dejé ahí para que se acuerden. Pausa para hidratarme. Y bueno, ahora sí vamos a meternos de lleno en el análisis de todas las obligaciones y fundamentalmente vamos a ver sus elementos. Los elementos de las obligaciones son 4. Sujeto, objeto, vínculo y causa. Más precisamente, causa-fuente. Ahora vamos a ver por qué digo esto. Y se dividen en 2 grandes grupos. Por un lado tenemos los elementos internos, que son el sujeto, el objeto y el vínculo jurídico. Y por otro lado tenemos el elemento externo, que es la causa o causa-fuente.
Vamos a analizarlos ahora uno por uno, arrancando por los sujetos. Bien. Los sujetos. Los sujetos son dos. Al menos. Ahora vamos a ver exactamente. Pero en principio podemos definir a los sujetos como las personas humanas o jurídicas que están vinculadas en esta relación jurídica obligacional. ¿Se acuerdan que en privado parte general vieron esto de las relaciones jurídicas y que siempre unían más o menos a dos polos? Era rara la vez que unían a más de dos polos. Bueno, en este caso la relación jurídica obligacional tiene un polo activo y un polo pasivo. En el polo activo están él o los acreedores, y en el polo pasivo están él o los deudores. ¿Por qué digo él o los? Porque la obligación puede presentar pluralidad en ninguno, cualquiera o ambos de sus polos. Es decir, puede haber un acreedor y un deudor, en ese caso no hay pluralidad ninguno, no hay pluralidad de personas, no hay pluralidad de deudores ni pluralidad de acreedores, hay un deudor, un acreedor, en ese caso no hay pluralidad ninguna. También puede ser que haya 5 deudores y un acreedor, en ese caso hay pluralidad solo en el polo pasivo, no en el activo. O puede ser también que haya muchos acreedores y muchos deudores, en ese caso hay en ambos, hay pluralidad en ambos. Y esto va a afectar en cómo se va a configurar el vínculo jurídico y cómo se van a establecer las relaciones internas en cada uno de los polos, e incluso entre los polos prácticamente no afecta, pero un poquito sí. ¿Quiénes pueden ser sujetos de obligaciones? Personas humanas y jurídicas, ya sean públicas o privadas, no importan, todas las personas, e incluso pueden ser también sujetos de obligaciones las personas que todavía no tienen existencia actual, pero esta obligación va a estar condicionada a que efectivamente llegue a tener esa existencia. Es decir, por ejemplo, es lo que pasa con las personas por nacer. Las personas, el nasciturus, como habrán visto también en breve parte general, es una persona que aún no tiene existencia actual y que queda subordinado al nacimiento, todos sus derechos y obligaciones quedan subordinados al nacimiento con vida, que es exactamente esto, a que tenga existencia actual. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo podría darse este caso. Bien. Los sujetos deben reunir 3 características. Deben ser capaces, es decir, deben tener capacidad de derecho para ser acreedor o deudor. Prácticamente todos tenemos esta capacidad de derecho, por no decir todos, hasta, como decíamos, hasta las personas por nacer. Deben ser determinados o determinables, es decir, deben estar determinados, deben estar identificados al momento del acto, o bien prever el mecanismo o la forma de identificarlos a futuro antes del pago, antes de que se dé la ejecución de la obligación. Perdón, me faltó la última. Deben ser distintos entre sí. Acreedor y deudor no pueden ser la misma persona, porque si son la misma persona, ocurre la extinción por confusión, que lo vamos a ver el lunes, creo, por allá. Sí, el lunes me parece. Básicamente porque nadie puede ser deudor de sí mismo. Pensemos en que, no sé, yo le compré un auto a mi padre, y mi padre fallece, entonces yo heredo el auto, y esas cuotas que yo le debía también, yo le debía, qué sé yo, 5 millones de pesos todavía al auto. Bueno, el auto ya lo tengo porque lo compré, pero esos 5 millones de pesos que yo le debía a mi papá era mi acreedor. Y bueno, ahí me confundí porque yo soy el único, por ejemplo, si no tengo hermanos, ni mi mamá tampoco, que toco madera, por favor, qué horror. Pero bueno, voy a ser el único heredero, entonces voy a ser la única persona que va a tener que pagarme la deuda a mí. No tiene sentido, como verán, nadie puede ser deudor de sí mismo. Entonces, cuando pasan estas cosas, que acreedor y deudor se unen en la misma persona y en un mismo y único patrimonio, esto lo vamos a averiguar mejor el lunes, pero sepan que opera la extinción por confusión. Por eso decimos que los sujetos deben ser distintos entre sí. Acreedor y deudor no pueden ser la misma persona. Sí puede pasar, por ejemplo, que algunas personas, bueno, lo vamos a ver más específicamente después. Cuando veamos confusión lo vamos a ver, para no mezclarnos. Objeto. El objeto es lo que más nos vamos a centrar durante todas las próximas clases, porque el objeto es el alma de la obligación. El objeto es la prestación.
La prestación es el plan o proyecto de conducta futura que el deudor debe realizar para satisfacer el interés del acreedor. O sea, el deudor debe hacer algo para satisfacer el interés del acreedor. Ese algo que tiene que hacer el deudor se llama prestación. Y es ese plan o proyecto de conducta futura que debe realizar para satisfacer el interés del acreedor. El objeto tiene que reunir una serie de recaudos, que son 4. Debe ser posible, tanto material como jurídicamente. Materialmente, no es posible que yo te traiga una estrella. Sencillamente. Y, o sea, no me puedo obligar a traerte una estrella, porque no es posible. Y también debe ser posible jurídicamente. Por ejemplo, el ejemplo acá de manual que tiran todos los profesores es que no es posible hipotecar un mueble. Yo no puedo constituir un derecho de hipoteca sobre una mesa, sobre un auto. ¿Por qué? Porque por ley, por las disposiciones del Código Civil, la hipoteca solo se puede constituir sobre bienes inmuebles. Es decir, tiene que ser algo permitido, si se quiere, por la ley, que la ley prevea los mecanismos o que sea posible realizarlo de acuerdo a la ley. Debe ser lícito, por supuesto, no te puedo obligar a matar gente. Otro ejemplo de manual, ahí estoy diciendo. Debe ser determinado o determinable. Esto es lo mismo que los sujetos, es decir, debe estar determinado al momento del nacimiento de la obligación. Ambos sujetos deben estar identificados, ambos polos, si se quiere, de la obligación al momento del nacimiento de la obligación, o bien deben ser determinables. Determinables en el sentido de que nuevamente se prevean los mecanismos o las formas para establecerlos, para determinarlos, identificarlos antes del pago, o incluso simultáneamente al pago. Y por último, y esta es la característica un poquito más compleja que tiene el objeto, es que debe ser patrimonial. Y acá quiero que me presten un poquito de atención, y es que el objeto debe ser patrimonial. Es decir, la prestación que yo voy a realizar tiene que ser patrimonial. Por ejemplo, donarte un riñón no es una prestación patrimonial, es una prestación extra patrimonial. Como saben, el cuerpo y sus partes no es extra patrimonial, es un derecho personalísimo. ¿Qué sé yo? Otra cosa extra patrimonial, no sé, justo ahora no se me ocurre ninguna. Bueno, se me fueron los ejemplos. A ver. Bueno, entonces habían abierto. Debe ser patrimonial. Bien, entonces, vamos a terminar con esto y después veo el chat. Lo que debe ser patrimonial es la prestación. Lo que va a hacer el deudor, eso debe ser patrimonial. Debe ser susceptible a apreciación pecuniaria, de poder evaluarlo en plata, de una manera más o menos exacta, no importa, pero que sea posible evaluarlo en plata. Eso es patrimonial. Lo que no es necesario que sea patrimonial es el interés del acreedor. El interés del acreedor puede ser patrimonial o extrapatrimonial. ¿Se entiende? O sea, pensemos, por ejemplo, en una sesión de masajes, por ejemplo. No sé. Tengo un amigo, yo estoy medio contracturado, no sé qué, tengo un amigo que me dice, che, venite a hacerte unos masajes, no sé qué, yo me comprometo a hacerte todo esto y te lo hago gratis, porque total no me importa la plata, te lo hago para que estés bien vos. Bueno, técnicamente no, vamos a otro ejemplo porque ese es medio rebuscado, vamos a otro lugar. Vamos a... ahí está. Cuando yo le compro una cama ortopédica, por ejemplo, tengo una abuela que está medio mal, entonces le compro una cama ortopédica a Romina. Romina vende camas ortopédicas, yo le compro una cama ortopédica. Yo le compro una cama ortopédica a Romina, la obligación que tiene que hacer Romina es darme la cama. Yo soy el acreedor de esa obligación de que me dé la cama. Romina está obligada a darme la cama terapéutica a mí. Esa obligación claramente patrimonial. Yo puedo evaluar cuánto sale de esa cama terapéutica. Pero mi interés no es patrimonial. Mi interés como acreedor no es patrimonial. Es extra patrimonial. Yo quiero que mi abuela esté bien. No quiero ganar plata con la cama terapéutica. ¿Entiendes? Eso es la diferencia que acá hay que tener en cuenta. Que el objeto debe ser patrimonial, que me dé la cama, pero
el interés del acreedor puede ser patrimonial o no. Puede ser, como decíamos, extrapatrimonial. Bien. ¿Y algo más que decir sobre objeto? No. ¿Alguna duda de objeto? No, o sea que siempre tienen que ser cosas bien marcadas, bien material, con valor. Que sea susceptible de apreciación pecuniaria. Puede ser que no sean cosas con valor. Fíjense, por ejemplo, lo que van a ver mañana, que va a ser la obligación de hacer. La obligación de hacer, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, ¿vieron esta gente que se cuelga de los edificios y limpia los vidrios? Bueno, ese limpiar los vidrios, si bien no es algo tan material, es valuable, es susceptible de apreciación pecuniaria. Es un servicio que, como tal, puede ser cobrado, ¿se entiende? De ahí está su patrimonialidad. Ah, ok. Así que nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Estamos? Bien, vamos a lo siguiente. Vínculo jurídico es el elemento más sencillo, pero el más complejo. El más sencillo por ahora, después lo vamos a complejizar, pero el vínculo jurídico es el elemento no material que liga a ambos polos de la relación jurídica. Recae sobre las partes y no comprende a terceros. Ahora parece medio palopi este elemento, pero después, por ejemplo, cuando veamos efectos sobre los acreedores o cuando veamos la solidaridad, vamos a ver que este vínculo jurídico, este elemento de las obligaciones, cobra mucha importancia. ¿Por qué? Porque el vínculo jurídico es el que establece las relaciones entre los polos. El que dice cómo se conectan los deudores con cómo se conectan los acreedores. Y cómo se conectan entre ellos determina un montón de efectos. Por eso lo vamos a ver más adelante, pero sepan que este también es uno de los elementos. Y fíjense que solo está conectando las partes de la relación jurídica obligacional. No está conectando a terceros y por eso se dice que no comprende a terceros. Que es justamente en este elemento del vínculo jurídico que nosotros excluimos de efectos a los terceros. Los efectos solo llegan, por principio general, a las partes. Y el último y más importante, y sobre el que vamos a hablar la gran mayoría de la clase de hoy, es el elemento externo de la obligación, que es el presupuesto de hecho al cual el ordenamiento jurídico le otorga idoneidad para generar obligaciones. Es el presupuesto de hecho, es decir, algo que ocurre en la realidad, a lo cual ese fenómeno es tomado por el ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico dice, che, cuando pase esto en la realidad, puede surgir una obligación. Le da aptitud para que se genere una obligación a partir de ese presupuesto de hecho, a partir de ese fenómeno jurídico que se da en el plano de la realidad. Estas causas fuentes entonces son los lugares, hechos, fenómenos de los cuales pueden surgir las obligaciones. Bien, tengamos presente varias cosas. Primero que nada, que no hay obligación sin causa. Esto lo dice el artículo 726. No hay obligación sin causa. Todas las obligaciones nacen de una causa. Si no hay un fenómeno jurídico, un presupuesto de hecho, un fenómeno jurídico que se dan en el plano de la realidad, no nace y que tengan esa aptitud otorgada por el ordenamiento jurídico para generar obligaciones, no nace ninguna obligación. Tiene que haber una causa fuente para que nazca una obligación. ¿Por qué hablo de causa fuente? Porque es a lo que vamos cuando estamos hablando en obligaciones de esto de la causa, de dónde nacen las obligaciones. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico, la causa, tiene distintas acepciones. O sea, podemos usar el vocablo, la palabra causa, para decir tres cosas distintas. Causa fuente, causa fin y causa motivo. A nosotros la que nos importa es la causa fuente, que es la que le explicaba hasta recién. Es el fenómeno apto para generar una relación jurídica obligatoria en este caso. Podría ser otro tipo de relación jurídica. Eso es una causa fuente. Después está la causa fin, que es algo completamente distinto y es un fin inmediato que ha sido determinante la voluntad. Por ejemplo, yo alquilo para obtener el uso y goce de la casa que estoy alquilando, del departamento que estoy alquilando. Esa es mi causa fin. Es lo que el ordenamiento jurídico dice que sucede, por ejemplo, cuando yo celebre ese contrato de alquiler. Y después está la causa motivo, que la causa motivo son ciertos móviles o motivos que fueron determinantes para que las partes
realicen ese acto jurídico de manera inmediata, o sea, de manera un poquito más lejana. De manera un poquito más lejana, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si completo la frase que yo estaba diciendo recién, yo celebré un contrato de alquiler para obtener el uso y goce de este departamento para poder estudiar y trabajar en Rosario porque estoy a 200 kilómetros del pueblo del que soy. ¿Se entiende? Ese para estudiar y trabajar es una causa motivo. Es un móvil, un motivo interno que fue determinante en mi voluntad, porque si no hubiese sido para estudiar, yo no hubiese alquilado jamás. Fue determinante en mi voluntad, pero no es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico, que es obtener el uso y goce de este inmueble. Esta es una cuestión un poquito más compleja, la van a ver mejor en contratos, pero tengan siempre presente que están estas tres acepciones de causa: causa fuente, causa fin y causa motivo, y que cuando hablamos del elemento, el elemento de la relación jurídica obligacional que se llama causa, se refiere a la acepción de causa fuente. No hablamos ni de causa fin ni de causa motivo. Cuando en obligaciones hablamos de causa, hablamos de la causa fuente, de ese fenómeno jurídico o presupuesto de hecho que se da en el plano de la realidad y que, conforme al ordenamiento jurídico, es apto para generar una relación jurídica obligatoria en nuestros casos. Bien, terminados con los elementos de las obligaciones, vamos a meternos a ver cuáles son las posibles causas fuentes de las obligaciones. Vamos a terminar con esto, unidad 2, y ya empezar la 3. ¿Alguna duda hasta acá? Dígame que sí, porque había un montón de corrido, no puede ser. Yo te quiero preguntar algo que tengo en mi resumen. No sé si querés se lo pregunto ahora o después. Sí, Es sobre sí. causa fuente. Decime. Tengo los antecedentes históricos, que no sé qué tan importante es, y después tengo que las fuentes pueden reducirse en dos grandes vertientes: en la voluntad humana, autonomía privada, que bueno, es negocio o acto jurídico, y ley, que el Estado impone obligaciones independientemente de la voluntad. Y puse, estas dos fuerzas, voluntad y ley se coinciden como voluntad, fuerza centrífuga de la libertad, y ley, fuerza centrípeta de la coerción. Y después empiezo a hablar de Hernández Gil. No sé qué tan importante es eso. Lo de antecedentes históricos ya les digo que no. Antecedentes históricos no estudian prácticamente nada. Salvo que preparen tema. Si van a preparar un tema, sí quizás estaría bueno que se sepan. Ay, tengo los pelos en cualquiera. Sí, el tema que preparen sí estaría bueno que se sepan antecedentes históricos. Del resto, no creo que se lo pregunten. En los escritos a veces lo preguntaban, pero ahora como es oral, no lo preguntan. Por un lado eso. Por otro, lo de esto de los dos tipos de causa fuente es cierto, pero a medias. Porque sí, ahora, de hecho acá lo tengo, los dos principales, los dos principales grupos de causa fuente son los contratos y los hechos ilícitos, como está acá. Los contratos son esa autonomía de la voluntad y los hechos ilícitos son claramente la máxima expresión de la coerción estatal, porque en base a un hecho ilícito te estoy condenando a que tengas una obligación. Ahora lo vamos a ver un poquito igual. Yo no lo estudiaría así como dos grandes grupos, sino estudiaría directamente todas las fuentes, porque siento que al estudiar en grupos como que hay cosas que no son técnicamente, que no pertenecen a ninguno de los dos grupos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora vamos a ver el enriquecimiento sin causa, tiene obligación, tiene mucha fuente en la ley, es bien coerción estatal. Pero después, pensando en la gestión de negocios tiene más de ámbito privado, pero tampoco hay una autonomía de la voluntad, hay una coerción estatal también a través de las normas imperativas. Yo no lo estudiaría por grupos, siendo sincero, yo estudiaría cada una de las causas fuentes, son estas que están acá, como individualmente, digamos, cada una de las causas fuentes. Bien. ¿Alguna Claro, otra duda? lo tengo como muy dividido y no se termina de entender porque tengo voluntad humana, negocio de actos jurídicos como fuente de obligaciones y tengo ejemplos de contratos, promesas, declaración unilateral de la voluntad, y después tengo lo de la ley, que es poder heterónomo del Estado,
que impone obligaciones independientemente de la voluntad, que son enriquecimiento sin causa, alimentos, responsabilidad civil. Es como que lo tengo bastante complicado y a la hora de explicarlo, tipo, Para no mí me... es muy complejo y no tiene sentido porque hay causa fuente que te quedan afuera. Para mí, la gestión de negocio y el empleo útil son directamente imposibles de clasificarlo en alguna de esas dos. Por ejemplo, yo no sé si iría por esa clasificación. Yo iría directamente por cada una de las causas fuentes y te soy sincero, yo de Pizarro Vallespinos no he visto que use esa clasificación. No, yo lo saqué del otro manual. Ay, no me sale el nombre ahora. Aliado. Sí. Si lo quieren usar, úsenlo. Yo no sé quién, pero yo no lo haría porque siento que te estás complicando y que en un examen puede generarte problemas. No, no, por eso, o sea, por eso te preguntaba, porque siento que digo algo de esto y me va a terminar preguntando algo de lo que dije y no. Sí, esta unidad, ahora vamos a entrar a la unidad 3. Esto ya comentario para todos. La unidad 3 es una unidad un poquito compleja. Es una unidad que, vuelvo a lo mismo que decía al principio, que es una unidad que hasta hace poco no se tomaba y que de repente se empezó a tomar por todos lados. Así que nada, ténganla presente porque últimamente se está tomando mucho. No es una unidad para que preparen un tema acá, ni en pedas. También les digo eso. Pero hay que saberlo porque se está. Bien. En general vamos a dividir a las fuentes, a las causas fuentes en dos, en fuentes nominadas y fuentes innominadas. Las fuentes nominadas son las que nombra el código o la ley. La ley en algún lado o a través del código, la ley en sentido amplio, digamos, enumera cuáles son esos fenómenos que se pueden dar en la vida, en la realidad social y que tienen aptitud para generar obligaciones. Esas son las fuentes nominadas. Y también hay fuentes innominadas que vendrían a ser otros hechos que quedan en forma residual como generadores de obligaciones, pero que en la actualidad no hay. O sea, en su momento se usaron para tapar baches, básicamente del Código Civil derogado de Vélez, que cosas que no estaban previstas, que por el estado de la técnica, de la ciencia, de la tecnología en ese momento, 200 años, prácticamente 200 años antes, no habían previsto. Bueno, no 200, pero sí 150 y pico, 130 y pico creo que estuvo en vigencia. Entonces, nada, como que había otras fuentes que estaban innominadas. Actualmente yo les diría que no hay fuentes innominadas, que no hay fuentes que no estén en la ley. Vamos a centrarnos en las fuentes nominadas por obvios motivos y me van a tener que esperar un segundo porque tengo que poner a cargar la computadora porque me estoy quedando sin batería y no queremos que se corte. Las fuentes nominadas son estas que están acá. Tenemos el contrato, los hechos ilícitos, que son las principales. El contrato es, como hablábamos antes con Yara, que preguntaba, es el acuerdo de voluntades, es simplemente eso, del acuerdo de voluntades, surgen obligaciones y es el más común. Normalmente uno se obliga, podemos hablar de fuentes contractuales y extracontractuales, sí, podemos clasificarlo en fuentes contractuales y extracontractuales. En esta parte de contractuales es básicamente todo lo que sea acuerdo de partes, acuerdo de voluntades, fruto de la autonomía y la voluntad, es la principal fuente de las obligaciones. No hay mucho acá más que desarrollar que eso. Si por ejemplo, firmamos un contrato de alquiler, lo que decíamos antes, yo me obligo a pagar el alquiler y a hacer un buen uso del inmueble y a mantenerlo y bla, bla, bla. Y la propietaria se obliga a permitirme el uso y goce de acá, a hacer las reparaciones que sean necesarias, etc. Bueno, la otra fuente nominada son los hechos ilícitos. Los hechos ilícitos, cuando uno comete un hecho ilícito, cuando comete algo que va en contra de la ley, genera la obligación de resarcir, la obligación de indemnizar por ese daño producido. Lo van a ver mejor en daños, claramente. De hecho, justamente daños, la responsabilidad civil es toda una materia destinada a estudiar esta causa fuente que son los hechos ilícitos, a cómo los hechos ilícitos dan origen a la obligación de resarcir y en qué medida. Y después están todas las que vamos a ver ahora, que son la declaración unilateral de la voluntad, sus dos modalidades, las obligaciones ex lege, que no las vamos a ver en específico, porque las obligaciones ex lege no son más que obligaciones que surgen de la propia ley. La propia ley dice, che, vos tenés la obligación de hacer esto,
como dijeron antes, la obligación de alimentos, por ejemplo, es una obligación ex lege. Surge de la propia ley. No hay un fenómeno jurídico en la realidad que se dé y que ahí tomemos como presupuesto de hecho para agarrar, para que surja la ley, sino que es la propia ley la que hace nacer la obligación. Es medio complejo de definir así, pero quédense con eso, que la propia ley, sin ningún presupuesto de hecho, es la que hace nacer la obligación. El enriquecimiento sin causa y el pago indebido, temas bastante complejos, y la gestión de negocios y el empleo útil, bastante similares, pero muy distintos a la vez. Vamos a verlos uno por uno. Como saben, me interrumpen. Voy a ir un poquito rápido, pero no tanto porque son temas complejos. Porque quiero llegar a la unidad 5. Bien, vamos a arrancar. Primero, la declaración unilateral de la voluntad. ¿Qué es la declaración unilateral de la voluntad? La declaración unilateral de la voluntad es cuando una sola persona, de allí que digamos unilateral, declara algo y se obliga. ¿No les suena raro esto? Esto les suena raro. Si yo digo, no sé, ¿qué puede ser? A ver, si yo grito, ay, no se me tira nada, no se me ocurre nada ahora. Pero bueno, hay un montón de cosas que yo digo en broma quizá o lo que sea, y no por eso surge una obligación. Cuando yo declaro mi voluntad de cualquier manera, no nace en una obligación generalmente. En los únicos dos supuestos que estas declaraciones unilaterales de la voluntad generan obligaciones, son en los dos que están regulados, porque son un ámbito de excepción. Solamente cuando se den todos los presupuestos de estas dos figuras, va a generar una obligación. El resto de declaraciones unilaterales de la voluntad no dan origen a obligaciones. Los dos supuestos regulados son la promesa pública de recompensa y el concurso público. Como podrán ver, la publicidad es esencial en esta figura, es decir, que sea público, que yo lo haga frente a un número indeterminado de personas. Por ejemplo, si yo grito en la calle, se me perdió el perro, le doy 100.000 pesos al que me lo encuentre, hay una publicidad, porque hay a lo mejor 20 personas al lado mío que están escuchando lo que yo estoy diciendo y que están diciendo, che, este tiene el perro blanco, no sé qué, si me da 100.000 pesos, epa, yo un ratito me pongo a buscarlo. Bueno, es una promesa pública de recompensa, generalmente no se da de esta manera, sino el ejemplo de Manuel es cuando pegan los carteles de buscado, perro, tanto, recompensa 200.000 pesos, bueno, ese cartel que pegan vieron por todos lados, eso por ejemplo es una promesa pública de recompensa, de hacer algo. Lo mismo cuando el Estado, vieron que dice, ¿y cómo es que se llama esto? Bueno, se recompensa con 10 millones de pesos al que ofrezca datos sobre el paradero de Kiara porque cometió tal delito. Bueno, eso también es una promesa pública de recompensa. Es básicamente cuando una persona, humana o jurídica, públicamente se obliga a satisfacer una prestación, a por ejemplo pagar de estos 10 millones de pesos, esa sería la prestación, a favor de quien realice el hecho impuesto como condición. El hecho impuesto como condición en este caso es proveer información sobre Yara. En el otro es encontrar el perro que se perdió. ¿Se entiende? Quien realice el hecho que está puesto como condición va a tener el derecho a recibir por parte de quien lo prometió, de quien hizo esa declaración unilateral de la voluntad, la prestación a la cual se comprometió. Los 10 millones de pesos o los 200.000 pesos creo que había dicho en el caso del perro. Esta promesa pública de recompensa puede ser revocada, pero, o sea, puedo yo retractarme en lo que prometí, pero tiene algunas restricciones que están establecidas en el artículo 1805. Si yo prometí sin plazo, en cualquier momento yo puedo bajarme y decirme, che, ya no te voy a pagar 200.000 pesos por encontrarme el perro. Porque yo no te dije, tenés tiempo de encontrarlo hasta el 20 de marzo. Si no hay plazo, en cualquier momento yo puedo decir, no prometo más devolverle la plata. Darle la plata a quien encuentre el perro. Retracto, revoco mi promesa pública de recompensa. Si tiene plazo, o sea, si yo dije, tienen hasta el 20 de marzo para encontrarme el perro, y quien lo encuentra hasta el 20 de marzo va a ganar 200.000 pesos, en ese caso solo puede... Disculpen. Antes del vencimiento, antes del 20 de marzo, yo lo voy a poder revocar solo por justa causa. Por ejemplo, lo encontré yo.
Si yo encuentro el perro, claramente voy a tener una justa causa para revocar la recompensa. Nadie ya lo va a cumplir. O qué sé yo. Sí, esa es la mejor opción. Bien. Claramente no lo voy a poder revocar después de vencido el plazo porque ya no está vigente. Ya no le debo a nadie. No tiene sentido revocarlo después porque ya expiró. En ambos casos, tanto si tiene plazo como si no tiene plazo, debe ser publicado por un medio idéntico o equivalente al que utilicé por la promesa. Si yo lo dije por la radio, bueno, tengo que ir y decir por la radio, che, ya no te voy a pagar más. Si yo pegué carteles, bueno, tengo que pegar en los carteles, no se busca más, qué sé yo. Ese tipo de cosas, por el mismo medio. Para que ahí se entienda por retractado. La otra declaración unilateral de la voluntad que genera obligaciones es el concurso público, que es lo que todos imaginamos como concurso público. Es básicamente quien organiza un concurso y se obliga a pagarle algo al vencedor de ese concurso. Debe estar anunciado y ese anuncio debe contener el plazo de presentación de quienes quieran concursar. Debe establecer también ese anuncio cuáles son los parámetros o los trabajos que se van a tener en cuenta al momento de evaluar. Debe designar a un jurado, ese anuncio también. Si no se anuncia ningún jurado, el jurado se entiende que es el propio promitente, o sea, quien prometió, por ejemplo, si lo organiza la asociación civil, qué sé yo, Miss Universo, por ejemplo, supongamos que se llama así, no tengo idea. Si la organiza Miss Universo Argentina, por ejemplo, que se llama la asociación civil, va a ser esa asociación civil la que va a ser el jurado, si es que no definió un jurado. Si lo definió, va a ser ese jurado, por supuesto. Y no puede ser discriminatorio, esto es clave. No puedo decir, che, solo pueden participar mujeres blancas. No. Tienen que ser cualquier tipo de mujer, por ejemplo. Es un tema reñido con la moral esto del concurso público, pero bueno, ahí está. Piensen que puede ser un concurso público de cualquier cosa. Masterchef, todos los realities son un concurso público. Dicen, che, postúlese quien quiera, tienen hasta el 30 de marzo para postularse, arranca el 1 de abril, van a tener que vivir en esta casa 180 días y al que gane le voy a pagar 100 millones de pesos. ¿Quién es el jurado? El público. Listo. ¿Se entiende? Esa es la onda del concurso público. Lo mismo, el ejemplo más básico igual es el del concurso de belleza que decíamos antes. Estos son los únicos dos supuestos en el que yo unilateralmente, en el que yo como una persona cualquiera, jurídica o humana, como decíamos, público o privada, no importa, se puede obligar por sí mismo. Vamos a pasar a otro, pero antes quiero que me digan si hay alguna duda de enriquecimiento, de declaración unilateral de voluntad. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Seguros? A ver. Mientras me voy a hidratar. Bien, vamos a continuar con enriquecimiento sin causa, que me encanta esta figura. Pero voy a hacer una aclaración previa. Que enriquecimiento sin causa tiene un tratamiento distinto en los dos libros. O sea, Pizarro Vallespinos distingue que hay dos tipos de enriquecimiento sin causa, que es el enriquecimiento sin causa por prestación, que es este que estamos viendo acá en esta placa, y el enriquecimiento sin causa por intromisión en derecho ajeno, que es el que vamos a ver en la placa que sigue. O sea, Pizarro y Vallespinos consideran que hay dos tipos de enriquecimiento sin causa. En cambio, Aliaud y la mayoría de la doctrina consideran que solo hay un tipo de enriquecimiento sin causa, que es este, el enriquecimiento sin causa por prestación. O sea, tanto Aliaud como la mayoría doctrinaria entienden que no existe el otro tipo de enriquecimiento sin causa, que sí creen que existe Pizarro y Vallespinos. Tengan esto presente, en el examen, ¿les van a preguntar el otro tipo de enriquecimiento sin causa? No. No le van a preguntar el otro tipo. Yo se lo voy a decir porque incluso es hasta más fácil el otro tipo, pero el que se pregunta es este. Sépanlo. Si se pregunta es este, pero sí. Les preguntan, che, ¿hay otro tipo de enriquecimiento sin causa? ¿Qué piensan? ¿La doctrina? Sépanlo, que está el otro también que piensa Pizarro Vallespinos. Entonces, vamos primero con este tipo de enriquecimiento sin causa, que es el enriquecimiento sin causa por prestación, que es el que reconoce la mayoría de la doctrina, Aliaud, y que también lo reconocen Pizarro y Vallespinos, solo que Pizarro y Vallespinos no lo reconocen como el único tipo. Bien, el enriquecimiento sin causa por prestación
se da cuando una persona experimenta, sin justa causa, una disminución patrimonial a raíz del desplazamiento de un bien que ha salido de su patrimonio. O sea, se deben cumplir estos requisitos. Hay un desplazamiento de bien que causa un enriquecimiento del demandado. O sea, yo le voy a reclamar a alguien que se enriqueció. ¿Por qué? Porque yo me empobrecí. Quien actúa, quien reclama, se empobrece. Contra quien reclama, el demandado, se enriqueció. ¿A causa de qué? A causa de un desplazamiento patrimonial, es decir, de una disminución de mi patrimonio, algo salió de mi patrimonio para entrar al patrimonio del demandado. Y es justamente ese desplazamiento el que otorga la correlación entre empobrecimiento y enriquecimiento. Yo me empobrecí porque él se enriqueció porque yo me empobrecí. No hay una justa causa para que esto suceda, es decir, no hay ninguna razón en el ordenamiento jurídico que justifique este desplazamiento patrimonial que se dio. Y la subsidiariedad quiere decir, vamos a ir ahora a un ejemplo, la subsidiariedad quiere decir que no debo tener ninguna otra acción posible en el ordenamiento jurídico para poder reclamar esto. Vamos a un ejemplo más concreto. El ejemplo que yo siempre doy y que me parece genial para explicar este tipo de cosas es pensar en que yo soy una persona de mucha plata, cosa que no, pero bueno, pensémoslo, y que vivo en una casa, no sé, en Funes, por ejemplo, en uno de estos barrios privados, y atrás tengo mi vecina Rita, que me llevo muy mal con Rita, y viene una tormenta muy fuerte, mucho viento, como hubo hace unos días, y yo tengo una cama elástica en el patio de mi casa. Y el viento es tan fuerte, el viento de la tormenta es tan fuerte que vuela la cama elástica y se la lleva al patio de mi vecina Rita, que yo no quiero y no le pienso hablar en mi vida. Entonces, acá se dio un desplazamiento patrimonial. Hubo un bien, la cama elástica, que salió de mi patrimonio para entrar al patrimonio de Rita. Yo me empobrecí y ella se enriqueció. Fíjense que ya los 3 primeros requisitos están cumplidos. Yo voy a actuar contra ella para reclamarle que me devuelva mi cama elástica. ¿No hay justa causa? ¿Por qué no hay justa causa? Porque no hay justa causa. O sea, la explicación es esa, que no hay razón en el ordenamiento jurídico que justifique este desplazamiento patrimonial. Distinto es el caso que si yo hubiese acordado con ella vendérselo, donárselo, cedérselo, ceder su uso y goce, que yo hubiese acordado algo con ella, que la ley me lo imponga, o cualquier otra causa que el ordenamiento jurídico establezca para justificar justamente este desplazamiento patrimonial. En este caso, claramente no hay ninguna. Y además, yo voy a poder reclamar por el enriquecimiento sin causa contra ella porque no tengo otra manera de reclamarle. No tengo otra manera de decirle, che, flaca, devolveme lo que me debes. Porque no puedo repetirle algo porque yo no se lo pagué, no puedo iniciar un daño y perjuicio porque ella no tiene la culpa, no sean los presupuestos de la responsabilidad civil. No puedo hacer, y el ordenamiento jurídico no tiene otra acción de la que yo me pueda agarrar para reclamarla. Entonces, ella se enriqueció porque ahora tiene la cama elástica que yo no tenía. Fíjense, entre paréntesis le puse y su subsistencia. ¿Qué es esto de su subsistencia? Debe subsistir el enriquecimiento del demandado para que yo pueda reclamarlo. Esto es lo siguiente. O sea, si yo voy a reclamarle a Rita por la cama elástica, es preciso que la cama elástica, o su contravalor económico si la vendió, sigan en su patrimonio. Por ejemplo, si la cama elástica se destruyó porque después del viento vino una pedrada y se rompió la cama elástica, ella ya no lo tiene en su patrimonio tampoco porque es inutilizable, ya no tiene valor económico, entonces no subsiste su enriquecimiento, ya perdió lo que se enriqueció, ¿se entiende? En ese caso no podría demandar, pero supongamos que sí. Supongamos que la cama elástica voló, está allá, subsiste, está como nueva, solo pasó un viento y la movió ya. Está completamente enriquecida ella porque ahora tiene un bien patrimonial que antes no tenía. Yo me empobrecí porque ahora no tengo una cama elástica que antes sí tenía. Ella se empobreció, ella se enriqueció porque yo me empobrecí porque ella se enriqueció cuando se movió esto de la cama elástica. No hay justa causa en el ordenamiento jurídico para que se dé este desplazamiento patrimonial y el ordenamiento jurídico tampoco tiene ninguna otra acción para que yo pueda reclamar esto. Entonces, en este caso podemos decir que sean todos los presupuestos del enriquecimiento sin causa y yo le voy a poder reclamar a Rita que me devuelva la cama elástica que me pertenece. ¿Por qué? Porque ella se enriqueció sin causa. Bien.
Este es enriquecimiento sin causa por prestación. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. ¿Seguros? El otro enriquecimiento sin causa es el enriquecimiento sin causa por intromisión en derecho ajeno. Como les decía, los únicos que reconocen este tipo de enriquecimiento sin causa son Pizarro y Vallespinos. ¿Se lo van a preguntar en un examen? No, pero ahí está. Este enriquecimiento sin causa se da cuando una persona también le afluyen valores patrimoniales, recibe valores patrimoniales que no le corresponden por ley, que el ordenamiento jurídico no tiene ninguna causa justa para que se dé esa afluencia patrimonial de la cual está siendo beneficiado, pero, mejor dicho, esa afluencia patrimonial que está recibiendo se basa en una intrusión indebida en la esfera jurídica ajena. Es decir, hay una persona que se entrometió de manera indebida en la esfera jurídica ajena y en base a esa intromisión logró que le afluyan valores patrimoniales que lo están enriqueciendo sin justa causa, sin ningún tipo de disposición legal que lo ampare. Es un poquito más complejo este caso, pero hay un fallo jurisprudencial muy importante que es el fallo de Editorial Atlántida contra Ponseti de Balbín. Sí, creo que lo dije bien, Ponseti de Balbín. Ponseti de Balbín era, no recuerdo el nombre, pero bueno, era la mujer de Carlos Balbín, el político radical, que cuando murió Carlos Balbín, una revista publicó unas fotos de su cadáver al día siguiente, y en las fotos esas del cadáver, nada, como que la familia de Balbín vio como afectada la esfera jurídica, porque afectaron su intimidad, afectaron su duelo, su honor. Y en base a eso, la revista, que estaba a cargo de una editorial que se llamaba Editorial Atlántida, se enriqueció, porque vendió un montón de ejemplares, porque la gente lo que le ganaba era el morbo, sinceramente, hablando en criollo, le ganaba el morbo de ver a Balbín muerto, el cadáver, entonces compraron un montón, y en base a lesionar el honor y la intimidad de la familia de Carlos Balbín, esta editorial se enriqueció. Entonces se daban estos tres requisitos que tienen enriquecimiento sin causa por intromisión en derecho ajeno. Una intrusión ilegítima en la esfera jurídica ajena, en este caso la esfera jurídica de la familia, y más específicamente de la esposa, Ponseti de Balbín. Un enriquecimiento del demandado. La editorial se enriqueció gracias a esa intromisión, a obtener esas fotos del cadáver que no tenían que haber obtenido, en base a violar su derecho a la intimidad y al honor, y hay una vinculación causal. Se enriqueció porque se intrometió en el derecho ajeno. Dados estos tres requisitos, se configuran los presupuestos del enriquecimiento sin causa por intromisión en derecho ajeno, y de hecho es lo que sucedió. El Ponseti Balbín logró que le paguen un montón de plata por esa intromisión, por haber obtenido dinero fruto de haberse intrometido en la intimidad y el honor de su familia. Fíjense, dato muy importante, que en este no está el requisito de la subsidiariedad, es decir, puede que haya otra vía posible para reclamarlo. Por ejemplo, en este caso se podría haber reclamado tranquilamente por una acción de daños y perjuicios. Pero sí, se puede, de hecho creo que se hizo así, pero bueno, tengan presente que también se podría haber hecho un enriquecimiento sin causa por intromisión en derecho ajeno. No es necesario el requisito de la subsidiariedad. Acá puede haber otra acción en el ordenamiento jurídico y que aún así yo pueda, si se cumplen esos tres requisitos, accionar por la vía del enriquecimiento sin causa por intromisión en derecho ajeno. Bien, ¿alguna duda? ¿Quedaron claras las diferencias, los ejemplos? ¿Esta también es una vía subsidiaria o no? No, acá no hay requisito de subsidiariedad. Puede haber otra acción disponible y aún así accionar por esta vía. Claro, o sea, si vos te enriqueces por meterte en el derecho ajeno, aunque haya otra vía, procede el enriquecimiento sin causa por intromisión en el derecho ajeno. Exacto. Gracias. Igual vuelvo a lo mismo. En un examen es raro que... Yo nunca vi que pregunten este enriquecimiento sin causa. Lo doy porque si no siento que el tema está incompleto. Y también sepan que el único que los reconoce es Pizarro Vallespinos. Así que tengan eso presente. Bien. A ver, igual no es muy complejo, así que tampoco está para saltárselo.
Vamos a pasar a las otras, que son un poquito más sencillitas. Tenemos el pago indebido o cobro del indebido. Digo los dos nombres porque está la discusión doctrinaria. Algunos dicen que es pago indebido, otros dicen que es más precisamente cobro del indebido. No tiene mucho sentido la discusión doctrinaria. Pero bueno. Están todos los casos enumerados en el artículo 1796. Los primeros tres reciben el nombre de pago sin causa, o sea, los incisos A, B y C son el pago sin causa, y el inciso D es el pago por causa ilícita o inmoral, y el pago E es el pago obtenido por medios ilícitos. Bien. Vamos a analizarlo uno por uno. El inciso esperen, vamos antes de analizarlo uno por uno. ¿Qué es esto del pago indebido cobro el indebido? Es básicamente cuando el ordenamiento jurídico otorga acción de repetición. Otorga a quien pagó la opción de poder reclamar la repetición de eso. Que le devuelvan lo que pagó, básicamente. Que pagó indebidamente, entonces tiene derecho a que se lo devuelvan. Es básicamente eso, a que le repitan el pago. Por eso algunos dicen pago de lo indebido, porque yo pagué algo que no tenía que hacer, algo que no debía, y otros dicen cobro de lo indebido, porque dicen que en realidad está en infracciones el que cobra, el acreedor, y se hace el boludo. Básicamente. Hablando muy en criollo. Cuestión. Los primeros tres incisos del artículo 1796 se denominan pagos sin causa y encuadran un montón de supuestos. Vamos a leerlos. La causa del deber no existe o no subsiste porque no hay obligación válida. O sea, por ejemplo, qué sé yo, el objeto era ilícito, en ese caso, no hay una obligación válida, entonces no tiene sentido pagarla. Ese pago va a ser repetible. Voy a poder reclamar la repetición, que me devuelvan el pago que hice por una obligación que no era válida. Esa causa deja de existir, o sea, cuando la causa fuente que dio origen a la obligación deja de existir, por ejemplo, cuando se anula un contrato o se lo resuelve, esto lo van a ver mejor en contratos, pero en esos casos el contrato deja de existir, y como ya no existe causa fuente, tampoco existe la obligación. O es realizada en consideración a una causa futura que no se produce, por ejemplo, cuando está sujeto a una condición suspensiva, que por ejemplo, no sé, tiene que... a ver... Bueno, que la condición sea cuando se dé cuando se dé la cosecha 2026, por ejemplo. Y si todo el pago está pedrado, si todo el campo está pedreado y no se puede cosechar nada, esa cosecha nunca se va a dar. La cosecha 2026 no se va a dar porque no se va a poder cosechar nada porque no hay nada. Entonces, esa es una causa que no se va a dar. Paga quien no está obligado o no lo está en los alcances que paga, a menos que lo haga como tercero. Esto quiere decir, por ejemplo, pago yo y en realidad el obligado era Yara. Está mal esto. Si yo digo que yo soy el deudor, si yo digo, che, yo te debía un libro y hoy te doy un libro y en realidad el libro te lo debía Yara, es un pago que es repetible. Yo te voy a poder decir, che, fui un boludo, devolveme por favor el libro. Repetime el pago que te hice. En cambio, si yo voy y le digo a Yara, si yo me presento como tercero, no como deudor, decirlo, che, Romina te debía este libro, yo te lo doy en nombre de ella, yo me reconozco como tercero, no como deudor, yo no era quien le debía a Yara, sino que reconozco que quien le debía no era yo, sino que era otra persona, ahí yo me estoy dando el carácter de tercero, en ese caso el pago es válido, así que ahí no es repetible. Vamos a ver después, en el lunes, cuando veamos modos de extinción, cuando veamos pago, vamos a ver qué pasa cuando paga un tercero. Pero sepan que los terceros, si se reconocen como terceros, pueden pagar. Si el tercero piensa que es deudor y no lo es, ese pago es repetible. Voy a poder reclamar la acción de repetición y que me devuelvan el pago. Tengan esta diferencia presente. Y el C, el último de los casos del pago sin causa, es recibe el pago quien no es acreedor a menos que se entregue como liberalidad. O sea, lo mismo. Si yo le pago a Yara y en realidad no le tenía que pagar a Yara, sino le tenía que pagar a Susana, por ejemplo. Salvo que yo le diga a Susana, che, te estoy donando este libro. Listo, eso es una liberalidad. Lo entrego sin esperar nada a cambio, básicamente. Eso es una liberalidad. El más común es la obligación, es la donación. Así que tengan presente eso.
Si yo lo entrego como una donación, listo, ya está. No es repetible. Sí, quizá puedo intentar un enriquecimiento sin causa. Bien. El ejemplo perfecto de pago indebido son las transferencias bancarias mal hechas. Las transferencias bancarias mal hechas, cuando yo le tenía que transferir a Yara y me confundí, le transferí a Yara G, porque era otra Yara que justo tenía G y me confundí, le transferí un montón de plata. Bueno, yo le puedo decir, che, fue un pago sin causa, devuélvemelo. Ejerzo una acción de repetición. Y acá quiero hacer un paréntesis. Acá, en este momento, es que se confunden las figuras del enriquecimiento sin causa y este pago sin causa. El enriquecimiento sin causa y el pago sin causa son primos, básicamente. Y algunos dicen incluso que el pago sin causa es un tipo más específico de enriquecimiento sin causa. Porque fíjense que se dan todos los presupuestos del enriquecimiento sin causa por prestación. Yo le pagué a una persona que no debía, entonces esa persona se enriqueció, yo me empobrecí, hay una correlación. No hay justa causa porque yo no te debía, pero fíjense, acuérdense que en el enriquecimiento sin causa por prestación hay un requisito más, que es la subsidiariedad. Y en este caso, si yo le pagué a alguien que no era mi acreedor, en ese caso sí hay otra acción disponible, que es la que consagra este artículo, la acción de repetición, de poder pedir el pago. Así que no voy a poder reclamar un enriquecimiento sin causa, sino que voy a poder reclamar solo una acción de repetición que concede el artículo 1796, en este ejemplo en concreto, el inciso C, porque está recibiendo el pago quien no es acreedor. Y ahora no era mi acreedora, sino que era Yara G. Bien, ¿se entiende? Y los otros dos incisos son más fáciles, que ya no son pagos sin causa, sí forman parte del pago indebido, pero no del pago sin causa, que son cuando la causa del pago es ilícita o inmoral, que tiene que ver, por ejemplo, cuando tiene lugar, por ejemplo, en un contrato ilícito. Si el contrato es ilícito o persigue fines inmorales, ese contrato va a ser declarado nulo si se quiere, y esa obligación, si es cumplida, si es pagada, va a poder ser repetible. La voy a poder reclamar de vuelta, digamos. Y el último es si el pago es obtenido por medios ilícitos, básicamente si a mí me amenazan para que yo pague y yo voy y pago, claramente voy a poder reclamar que ese pago me lo devuelvan, porque si bien obtuvieron el pago y yo pagué bien, si se quiere, pagué con mi voluntad cooptada por esa amenaza, por un medio ilícito, entonces voy a poder pedir que me devuelvan mi pago y pagar cuando yo quiera. Bien, acá supongo que van a tener un montón de dudas porque este es un tema complejo. Sí, Yara. ¿Cuándo era que no se repetía el pago? ¿Cómo que no sé? En Claro. todos los casos que enumeré recién, que están acá en el 1796, todos habilitan que se repite el pago, salvo las excepciones que dice el propio artículo. Por ejemplo, en el inciso B, que es cuando alguien paga no estando obligado o no lo hacen los alcances que paga, o sea que paga más o paga menos. En esos casos va a ser repetible, salvo que me reconozca como tercero. Si yo digo, che, yo no te debo esto, pero te lo pago en nombre de que sí es quien te lo debe, ahí sí ahí el pago no va a ser repetible. Si yo me reconozco como tercero, el pago no es repetible, sino que vamos a ver después cómo funciona el pago por parte de un tercero, que se reconoce como tercero. Listo, gracias. Bien, ¿en el inciso D estaría fallando el objeto más que la causa? Sí, lo que falla, exactamente. O sea, la obligación en realidad, el objeto está bien. Lo que tiene mal es siempre la causa fuente, porque fíjense que la causa del pago es ilícito o inmoral. Lo vamos a ver, esto de la causa del pago es ilícito o inmoral, lo vamos a ver mejor también cuando veamos pago, porque vamos a ver que uno de los elementos del pago es justamente la causa, y ahí vamos a ver específicamente cuándo esa causa es ilícito o inmoral. Así que sí, pero no te mezcles, así que yo diría que esperes al lunes para que veamos esto. Bien. En el artículo 1535, en el ejemplo de transferencias que dijiste, 1535, no sé qué artículo es el 1535. A ver, tengo el código acá al lado, siempre que está preparado. 1535, prohibiciones. No tiene nada que ver. El ejemplo de la transferencia que dije es un pago sin causa. Sencillamente,
que no puede reclamarse por enriquecimiento sin causa porque existe justamente esta acción del pago sin causa, que es la acción de repetición. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, continuamos. Gestión de negocios y empleo útil. La gestión de negocios se configura cuando una persona interviene espontáneamente en uno o más negocios de otra, sin requerimiento de esa otra persona, y contra obligaciones en su nombre. Esto es muy importante. O sea, hay una serie de requisitos. Yo asumo la gestión de un negocio ajeno, y esto es importante. La gestión de negocio ajeno implica cierta administración, no es algo concreto, implica cierta administración de bienes. Ahora les voy a dar un ejemplo, pero implica cierta administración de bienes. No hay una autorización ni una obligación legal o convencional. Yo actúo porque me pintó, actúo de manera espontánea, siendo gestor, ¿no? Yo, como gestor, yo asumo la gestión de ese negocio ajeno, o sea, voy a hacer algo de administración, ahora vamos a ver bien qué. No tengo autorización de la persona titular de ese negocio para hacerlo, ni estoy obligado a hacerlo tampoco. El tercer requisito es que haya un motivo razonable para la intervención, o sea, que haya algo que a mí me justifique estar accionando e interviniendo en ese negocio ajeno. No debe ser una liberalidad, es decir, yo no puedo, no lo quiero, no es que lo estoy haciendo por ser bueno, sino porque busco justamente una retribución por lo que estoy haciendo. Y debe ser una conveniencia. El negocio que yo estoy haciendo debe ser conveniente para ese negocio que estoy administrando. Un ejemplo que yo siempre doy el mismo ejemplo, es el siguiente. Yo tengo un amigo que tiene una verdulería y me fui de viaje, me fui, qué sé yo, a mi pueblo y mientras volvía me encontré una verdulería mayorista hiper barata que vende el tomate a 1/3 de lo que sé que lo consigue mi amigo. Y justo mi amigo estaba teniendo pocos tomates y no conseguía, era como complicada la situación. Entonces yo agarro y le compro 200 kilos de tomate, porque total sé que los va a vender. ¿Se entiende? Ese sería el ejemplo. Y no me puedo comunicar con mi amigo. Si me pudiese comunicarlo, llamo y listo, claramente. Pero no me puedo comunicar, qué sé yo, porque estoy en el medio de la montaña, por decirlo así. Estoy en la medio de Sierra de Córdoba, no me funciona un teléfono. Bueno, ese sería un ejemplo de gestión de negocios. ¿Por qué? Estoy asumiendo la gestión de un negocio ajeno que sería la verdulería. Estoy implicando ciertos ámbitos de administración. ¿Por qué? Porque lo estoy obligando a que después pague esos tomates que yo estoy llevándole a la verdulería. No lo estoy pagando yo, lo va a pagar él. Lo estoy obligando a que pague esos tomates y estoy administrando porque le estoy encontrando un proveedor nuevo, básicamente. No tengo autorización ni obligación de hacerlo, lo estoy haciendo porque es mi amigo nomás. Hay un motivo razonable que es que yo sabía que no estaba consiguiendo tomates y que le estaba complicando eso. No lo quiero como una liberalidad, yo quiero que me pague el combustible y que gaste en llevarle los tomates, quiero que si puede me tire unos pesos por el favor que le estoy haciendo porque ando en una situación medio complicada. Y es conveniente, porque sé que lo va a poder vender mucho más barato y le va a ser mucho más fácil. Entonces fíjense que ahí se dan todos los presupuestos de la gestión de negocios. Bien. Les recomiendo que para gestión de negocios agarren el código. Ahora les voy a decir bien específicamente cuáles son los artículos. Lo mismo que para las declaraciones unilaterales de la voluntad, o sea, para la promesa pública y el concurso público, está bueno también que agarren el código, porque lo dicen, está muy bien explicado. Es el propio código que lo explica muy bien. Los artículos de la gestión de negocios son del 1781 en adelante, 1781 y siguientes, llega hasta el 1789. Ahí dice bien cuáles son todas las obligaciones que tiene llevar adelante el gestor, o sea, yo en este caso, que debo básicamente avisar apenas pueda al dueño lo que hice. El dueño del negocio es, si el dueño del negocio, por ejemplo, en este caso mi amigo. Debo actuar de manera conveniente y según cómo lo haría mi amigo. Debo continuar, debo rendir cuentas, que ahora vamos a ver cómo se rinden las cuentas. ¿Qué tiene que hacer el dueño del negocio? Y reembolsarme todos los gastos, retribuirme por lo que hice, reparar los daños en los que yo hubiese sufrido, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Y les recomiendo que vean todas estas cosas, fundamentalmente el 1782 y el 1785, que son como lo más clave sobre las obligaciones que tiene cada una de las partes en la gestión de negocios.
Eso por un lado. Distinto es el empleo útil. El empleo útil, ay, perdón, vamos a ver el chat primero. Esperen que me estoy yendo. Acá, gestiones. El administrador de los bienes del acervo hereditario en la sucesión, ¿entra en gestión de negocios? No, porque tiene una obligación legal de hacerlo. Un requisito es la falta de autorización legal para la autorización o obligación legal, y en este caso tiene la obligación legal, así que no entra en gestión de negocios. Se rige por el régimen sucesorio establecido de acuerdo al régimen que tenga, el actual, el de 2012 o el anterior. ¿Qué significa ratificación de la gestión? La ratificación de la gestión de negocios está en el artículo 1788, no, 89, 1789, y básicamente cuando el dueño del negocio confirma lo que hizo el gestor. Cuando le dice al gestor, gracias por lo que hiciste, sos un crack, y reconozco todo lo que hiciste, entiendo que administraste mi negocio, entiendo la conveniencia por la cual lo hiciste, que lo hiciste por un motivo razonable, entiende todo eso y entonces acepta esa gestión y se compromete a sus obligaciones. Se entiende como dueño de ese negocio y se asume como que ahora le va a tener que pagar al gestor, que le va a tener que remunerar por esa gestión, digamos, que también le va a tener que pagar los gastos en los cuales haya incurrido, que le va a tener que reparar los daños, liberarlo de las obligaciones y todo lo que dice el 1780 y algo también, que es el 1785. El 1785 establece todas las cosas que tiene que hacer el dueño del negocio cuando reconoce al gestor, cuando ratifica la gestión del gestor. Bien. Y si no lo hace, es una gran pregunta. ¿Y si no lo hace, si no la ratifica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Qué decirles? Es complicado esto. Si no lo hace, lo más probable es que el gestor demande judicialmente que se reconozca la gestión. Que se reconozca la gestión que él hizo para que entonces pueda darse. La rendición de cuentas es un paso posterior, ahora lo vamos a ver. La rendición de cuentas es un paso que tiene el gestor cuando se lo reconoce como tal. Si el gestor todavía no fue reconocido ni ratificada la gestión que hizo, no tiene por qué rendir cuenta porque todavía no está obligado. Así que nada, cuando no se lo reconoce, no se lo ratifica, tienen este problema judicial porque ahora, qué sé yo, el gestor va a querer cobrar. Si pagó, va a querer el reembolso de los gastos. Y el dueño del negocio no se lo está reconociendo, entonces va a terminar en la justicia, básicamente. Bien. Vamos al empleo útil, que está bueno saber las diferencias entre el empleo útil y la gestión de negocios. El empleo útil es mucho más sencillo porque es cuando una persona, sin ser mandatario ni gestor de negocios, hace gastos en utilidad o provecho de otra persona. Es decir, yo hago un gasto, algo concreto, no administro ningún negocio, hago un gasto concreto que va a ser de utilidad o de provecho de otra persona y no soy ni su mandatario, ni su gestor, ni su representante, ni estoy obligado a hacerlo, ni nada de todo eso. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre doy es cuando viene una tormenta. Yo tengo una vecina acá que me llevo súper bien, pero que no, o sea, la conozco, pero de cruzarme no tengo ni el número de teléfono ni nada. Y viene una tormenta súper fuerte, mi vecina está de vacaciones, le rompe la puerta-ventana, entonces le empieza a entrar agua, se le arruinan los muebles, no sé qué. Y yo, para evitar que eso se siga haciendo peor, llamo a la empresa de vidrio, que no me acuerdo cómo se llama, vidriería. ¿Vidriería? Bueno, cristalería. Bueno, la empresa de vidrio, de aberturas, ¿qué hace eso? Y le digo, che, tráeme una nueva puerta-ventana para ponerle a mi vecina, le pago la puerta-ventana, le pago la instalación, y después cuando viene mi vecina, viene mi vecina, yo le digo, mira, te hice esto porque si no se te iba a mojar todo. Eso es el empleo útil. Estoy empleando parte de mi dinero en utilidad de otra persona. Es interesante tener en cuenta las diferencias entre estas dos figuras, entre la gestión de negocios y el empleo útil. Perdón que me voy a hidratar un segundo. La gestión de negocios no solo es un gasto como es el empleo útil, yo solamente acá fui, pagué y listo, sino que implica servicios personales, implica comparar precios, buscar cosas, llevarlas de un lado al otro. Por ejemplo, en el ejemplo que les decía antes de la verdulería, en ese ejemplo, implica, por ejemplo, que yo tuve que considerar qué precio tenía, si yo lo iba a poder llevar, cuánto iba a costar, si le iba a salir rentable.
lo llevé hasta allá, brindé ese servicio personal de llevarlo hasta allá, de contarle todo esto y demás. Ese es un servicio personal, no solamente gasté y listo, sino que implicó toda una gestión. En cambio, el empleo útil simplemente fui, gasté y listo. En la gestión de negocios lo hago en interés del otro para obligarlo, lo que les decía. Ahora, el dueño del negocio tiene que pagar los 200 kilos de tomate que yo compré. En cambio, en esto de que yo compré la portaventana, no tengo la intención de obligarlo, lo hago porque soy buena gente, literal. Y en la gestión de negocios, nuevamente, implican cierta administración, en cambio el empleo útil es solo un gasto, así que tengan en cuenta estas diferencias. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, pasamos a la unidad 5. Con esto completamos la unidad 3 y todas las causas fuentes de las obligaciones. ¿Alguna duda? Bien. Vamos a la obligación de rendir Tengo cuentas. una duda. Sí, En caso del empleo útil, cuando por ejemplo yo después reclamo digamos, el dinero de lo que sea, de lo que yo me hice cargo, y la otra persona se niega, ¿cómo se resuelve? también judicialmente. También judicialmente vas a reclamar el pago de lo que te corresponde, básicamente, va a ser una acción por cobro de pesos, porque está el artículo 1793, y esto es muy buena la pregunta porque esto no lo había dicho y es importante, que son los obligados al reembolso. Los obligados al reembolso son personas que, cuando son beneficiarias de un empleo útil que realizó otra persona, es decir, son quienes van a estar obligados a reembolsar, por en este caso, mi vecina, porque fue quien aprovechó la utilidad. Ese es el inciso A. Quien recibe la utilidad, quien recibe el provecho de ese empleo útil, en este caso mi vecina, va a estar obligado a reembolsarme el gasto que yo hice. Con intereses, por supuesto. El inciso B dice, los herederos del difunto, en caso de gastos funerarios, por ejemplo, decir yo, se muere alguien en Ushuaia, la familia está en Río Negro, y el de Ushuaia manda el cuerpo a Río Negro porque sabía que era de ahí, no sé qué, y la familia, los herederos, van a tener que reembolsarle al que estaba en Ushuaia y mandó el cuerpo y demás, esos gastos funerarios. Y el tercer requisito es el tercero adquiriente a título gratuito del bien que recibe la utilidad, pero solo al valor de ella hasta el tiempo de la adquisición. Este inciso, ni se preocupen. O sea, sencillamente hagan un bollito y lo tiran porque no se lo van a preguntar. Pero bueno, es básicamente cuando yo hago un empleo útil en un bien que, por ejemplo, yo hice el empleo útil, el mismo de mi vecina, el mismo de mi vecina. Pero mi vecina, justo sin saber que yo había hecho el empleo útil, lo dona a su hijo, por ejemplo, porque ya es una señora grande, entonces lo dona a su hijo. Ese tercero adquiriente lo recibió a título gratuito, y él recibió a título gratuito el bien que recibió la utilidad, que en este caso es el departamento. Entonces, ese tercero adquirente, que en este caso es el hijo de mi vecina, va a estar obligado a reembolsarme el empleo útil que yo hice, pero solo hasta el valor que haya tenido ese bien al tiempo de la adquisición. En este caso lo supera claramente, pero puede ser que el empleo que yo hice sea más caro que el objeto sobre el cual hice ese empleo útil. No, es complicado de explicar. Pero, por ejemplo, si yo hago un gasto sobre un televisor, por ejemplo, y lo reparo, y al final me salió re caro el arreglo del televisor y vale más el arreglo que el televisor, y ese televisor después se lo dona al hijo, en el mismo caso, el hijo, ese tercer adquiriente que recibió a título gratuito el bien que recibió la utilidad, que sería el televisor, solo va a devolverme, reembolsarme hasta el valor del televisor. No me va a reembolsar el resto que queda entre el valor del televisor y lo que yo verdaderamente pagué para repararlo, por ejemplo. ¿Se entiende? Este inciso es re complicado, no lo van a tomar igual, pero bueno, si lo entienden mejor. Bueno, y ahora sí vamos a la unidad 5. Rendir cuentas. La rendición de cuentas también es una unidad que yo les recomiendo que agarren el código, que se lo lean. Son de los artículos 858 y siguientes del código, son muy poquitos. Es la obligación de hacer, es una obligación de hacer, acá ya les tiro un dato, que consiste en poner las cuentas en conocimiento de la persona interesada. Es básicamente darle
información sobre las cuentas, ahora vamos a ver qué son las cuentas, a una persona interesada. Eso es la obligación de rendir cuentas y, como decíamos, es una obligación de hacer. Está definida en el artículo 858. La cuenta es la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio. O sea, básicamente yo hice algo y doy cuenta de eso. De cómo lo hice, de cuáles fueron los hechos, cuáles eran los antecedentes a los cuales yo me enfrenté y cuál fue el resultado monetario, pecuniario, de ese negocio. ¿Quiénes están obligados a rendir cuentas? Lo establece el artículo 860 y son 3 tipos de sujetos. Quienes actúen en interés ajeno, aunque sea en nombre propio, es el caso del gestor de negocios. Acá tienen el mejor ejemplo posible. El gestor de negocios es una persona que actúa en nombre propio, soy el gestor de negocios, pero en interés ajeno. Lo voy a obligar a él. Voy a obligar a mi amigo el verdulero al cual yo le estoy comprando 200 kilos de tomate. El gestor de negocios, en este caso yo, voy a tener que rendir cuentas ante mi amigo porque estoy actuando en interés ajeno, en su interés. Esa va a ser la persona interesada ante la cual yo voy a tener que rendir cuentas. Voy a explicar los 3 y después pasamos a los 2. Quienes son parte de obligaciones de ejecución continuada, de relaciones de ejecución continuada, o sea que suceden continuamente y se van dando periódicamente las obligaciones, en la manera de ser explicitada. Por ejemplo, a ver qué se me puede ocurrir acá. No me acuerdo qué ejemplo usaba. Pero suelen ser los que administran negocios temporalmente. Por ejemplo, sé yo, una familia se va de vacaciones 3 meses a Europa y deja el negocio familiar a cargo de un amigo de la familia. Ese amigo de la familia está en una obligación de ejecución continuada porque firmó un contrato y todo lo que sea, pero y también tiene esa obligación de rendir cuentas, por ejemplo, cada 1 año, en base al contrato. Es una obligación de ejecución continuada. Porque lo debe hacer continuamente. Eso es ejecución continuada, que no empieza y termina en un mismo instante, sino que continúa en el tiempo, se difiere en el tiempo. Y por último, quien debe hacerlo por disposición legal, quien está obligado por ley a rendir cuentas. Por ejemplo, están obligados por ley a rendir cuentas los administradores de las sociedades y empresas frente a los dueños de esas empresas. Bien. Había una duda, no me acuerdo quién. Yo, que como ejemplo, en el inciso A tengo a mandatario, ¿está bien también? También, sí, el mandatario, sí. También Y- todos los que sean mandatarios, por ejemplo, los abogados, contadores, todos los que a uno le dé un poder y que actúe como un mandatario, que me represente, también está actuando en interés ajeno, así que también es obligado a rendir cuentas. Sí, por Y en supuesto. el inciso B, administrador de un consorcio, ¿está bien o va más para el Sí, C? administrador de un consorcio también, es una relación de ejecución continuada, sí. En el C tengo curadores. También los tutores tienen que rendir cuentas, los curadores tienen que rendir cuentas, tienen que rendir cuentas por la ley. ¿Quién más? Bueno, lo que le decía, los administradores de las sociedades. ¿Quién más está obligado por ley a rendir cuentas? El profe en el examen pasado, en el oral, hacía relacionar obligaciones de rendir cuentas, por lo menos lo que le preguntó varios, fue solo con gestión de negocios. Y tipo te iba de acá, pero ya... Es que están íntimamente relacionados. Realmente estos 2 temas pueden estudiarlos juntos. De hecho, por eso los doy en la misma clase, porque están muy relacionados. De hecho, fíjense que uno de los artículos, en 1785, que es un artículo de gestión de negocios, obliga legalmente al gestor a rendir cuentas. Fíjense, no, el 1782, perdón. El gestor dice, en 1782, en el inciso D, dice que una vez concluida la gestión, el gestor está obligado a rendir cuentas al dueño del negocio. O sea, también incluso, no solo podríamos encuadrarlo en el inciso A, sino también en el inciso C, porque está en la ley, por disposición legal, que lo está obligando a rendir cuentas. O sea, no solo actúa en interés ajeno, sino también que lo debe hacer por disposición legal. Está como doblemente obligada, por así decirlo. Y disposición legal, los administradores de las sociedades, curadores, tutores, todos esos están obligados a rendir cuentas por disposición legal. Bien. ¿Cuándo deben ser rendidas las cuentas? En principio, cuando lo estipulen las partes, si no, cuando lo exponga la ley, y en defecto de todo ello, cuando concluya el negocio
por ejemplo, cuando retorne del viaje este que decíamos antes, o bien, si el negocio es de ejecución continuada, cuando concluya cada uno de los periodos, por ejemplo, si fue pactado por meses, cada uno de los meses, o si no, al final de cada año calendario. O sea, hay como varias, es o, si no se da ninguno, se van dando los siguientes. Primero que nada, el acuerdo de partes. Si las partes no dijeron nada, lo que diga la ley. Si la ley no dice nada, cuando concluya el negocio. Y si el negocio es de ejecución continuada, cuando concluya cada uno de los periodos o al final del año calendario. O sea, el 31 de diciembre. Debe ser aprobada la rendición de cuentas, es decir, la persona interesada, en interés de la quien se administró las cuentas, debe aprobarlas de manera tácita o expresa. El artículo el 862 dice cuándo se tienen por aprobadas tácitamente, porque expresa es obvio. Expresa, digo, che, sí, te apruebo las cuentas, listo. Hay aprobación tácita cuando no es observada dentro del plazo convenido, o sea, del plazo estipulado por las partes, para observarla, para decirle, che, acá hay algo raro. Si pasa ese plazo sin que diga nada, se aprobó tácitamente. Ese plazo también puede ser establecido por la ley, y si no lo prevé ninguna de esas dos, es de 30 días. Bien. Y los saldos es básicamente que si queda algún saldo por pagar una vez que se aprobaron las cuentas, ese saldo, por ejemplo, si al gestor de negocios, el dueño del negocio le tiene que pagar 100 pesos porque no se lo gastó en combustible, ese saldo de 100 pesos debe ser pagado desde que se aprobaron las cuentas en el plazo de convenido, el dispuesto por la ley, o en su defecto, el de 10 días. Esto lo establece, como ven ahí, el artículo 864. Y esto es todo de rendición de cuentas. Les recomiendo nuevamente que lean los artículos de declaración unilateral de la voluntad, de gestión de negocios y de rendición de cuentas, porque son 3 temas en los cuales la ley, el código, establece muy bien todos los supuestos y demás, y lo hacen bien casuístico y en lenguaje muy coloquial, así que no van a tener dificultades para entenderlo, y si no, cualquier duda me mandan. Bueno, no me queda más que decirle que gracias. Quedo a disposición por cualquier duda, incluso si la quieren hacer acá, y si no también por mensaje, lo que quieran mandarme, más que bienvenidos. Los grupos siguen mañana a las 7:30 con Fede, van a empezar a ver la terrible unidad 4, espero que les haya servido, les haya gustado, y bueno, por cualquier duda quedo a disposición. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.